futuro. Si no hacemos algo, y me refiero al gobierno y a todas las personas que podamos colaborar, creo que en unos cuantos años tendremos una Bahía de Cartagena, una cosa muerta, en donde no tengamos ya parque nacional, en donde las aguas sean bien oscuras. El futuro de todo este mundo está en duda, y a los corales que aún viven les queda poca esperanza. El arrecife cuando era hermoso, cuando estaba en buenas condiciones, y también vi su deterioro. Como bióloga, yo quisiera ver lo que yo vi en el 77, la primera vez que yo me metí al mar en el Parque Nacional Tayrona. Un espectáculo. Tenemos una posibilidad de recuperación, sí. ¿Que vamos a tener lo que teníamos antes? Probablemente no. En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, un pequeño archipiélago en Colombia, una mujer ha dedicado su vida a estudiar los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas más diversos de nuestro planeta que actualmente se encuentra en un punto crítico. Su labor ha inspirado a biólogos, organizaciones ambientales y empresas que se han unido para luchar por la vida en el océano, a través de la restauración de los arrecifes de coral, con el proyecto de crear el primer centro de rescate y propagación larval de corales en Colombia. Esta es una historia de lucha, pero sobre todo de esperanza. Mi nombre es Elvira Alvarado, soy una feliz bióloga marina. Desde 1980 comencé a trabajar en los arrecifes de coral. Junto con muchas personas me dediqué a investigarlo, a ver cuáles eran las causas, cómo estaba, qué estaba siendo afectado, por qué lo estaban afectando y qué podíamos hacer para eso. Y tuvimos la fortuna de contar con 3 entidades que siempre nos han acompañado. La primera es el Oceanario Islas del Rosario. Contábamos con el grupo de ecobuzos y luego que se llamó Diving Planet, y obviamente Parques Nacionales. Parques Nacionales ha sido nuestro aliado y nosotros el aliado de Parques Nacionales para producir esto. Antes de que esto fuera parques como tal, la profe venía acá a hacer su trabajo de tesis, incluso desde que ella empezó la universidad. Su papel ha sido muy importante y su relación, Elvira Alvarado, su relación con el parque ha sido bastante cercana. Hoy en día hemos empezado unos proyectos muy bonitos, ambiciosos para la recuperación del arrecife de coral, no solamente en el Parque Coral del Rosario, sino en todo Colombia. Esto es una cosa absolutamente hermosa porque todos estamos como en el mismo cuento. Hay que recuperar los arrecifes. Mientras que estoy en el computador, quiero presentarles formalmente a todos a la mamá de los corales. ¡Aplausos! Elvira no solamente es una de las personas que más sabe corales en Latinoamérica y en Colombia, por supuesto, sino que es una apasionada de este sitio, de las Islas del Rosario,
el parque le pertenece a ella. Sí, yo se los presto. Ella nos lo presta. Es mi parque, yo se los Nos presto. presta para que nosotros lo usemos y en contraprestación nosotros la ayudamos a conservar el coral. Así que nada, Elvira, Gracias. son todos tuyos. Un abrazo. Gracias, gracias. Les cuento que cuando yo comencé a bucear, ustedes no habían nacido, yo conocí los arrecifes sin mortalidad de Acropora palmate, de Acropora cervicornis, sin el cacho de venado y el cuerno de alce. Entonces yo vi cuando se moría, yo vi cuando se reemplazaban por otras cosas y entonces pues mi trabajo fue, desde el primer momento, fue recuperarlos. Desde el 2018 hicimos una alianza aprendiendo cómo restaurar. Nuestro objetivo nunca fue la restauración vía asexual, sino restauración vía sexual. ¿Por qué? Pues porque la asexual, que es muy buena y es muy importante porque nos da a muchos individuos, pero la sexual lo que nos da es diversidad genética. Todos nosotros tenemos un genoma muy similar, pero somos completamente diferentes y por eso nos podemos cruzar. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en la restauración de este ecosistema de arrecifes. Gracias a esas alianzas que nosotros tenemos hoy en día, estamos armando el sueño que teníamos, ¿cierto, Andrés? El Laboratorio Nacional de Cría de Larvas. Los arrecifes de coral son mágicos, una especie de ciudad en el océano. Lo importante de los corales es que ellos tienen la capacidad de crear colonias muy grandes y la unión de esas colonias forman lo que llamamos los arrecifes de coral. Y alrededor de los arrecifes de coral se ha desarrollado una importancia tanto ecológica como económica a nivel mundial. Hay algo muy hermoso relacionado con el coral y es que antiguamente se pensaba que el coral era una planta, porque si uno lo mira, la estructura básica es como una flor, porque según lo que decían era como un pétalo. Pero resulta que tienen huevos, tienen esperma, tienen crecimiento, son animales coloniales. Muchas colonias de muchas especies forman la estructura básica de un arrecife. Los corales son animales muy particulares, protagonistas de una de las relaciones simbióticas más especiales de la naturaleza. Una relación entre un animal y una alga microscópica llamada zooxantel, que se ha mantenido por millones de años y que es la base fundamental de la vida en los mares tropicales. En esta simbiosis, los dos organismos se benefician mutuamente. Las microalgas obtienen protección y utilizan el dióxido de carbono liberado por el coral. Además, utiliza los nitratos y fosfatos necesarios para sus procesos metabólicos que provienen de los desechos del coral. Al tiempo que el coral obtiene del alga el oxígeno y carbohidratos esenciales que aportan la mayor parte de su alimento y que le permiten crear su singular esqueleto. El crecimiento de los corales se da mediante la división de pólipos, lo que genera colonias donde llegan a crecer miles de corales, generando unas estructuras masivas conocidas como arrecifes de coral, y que llegan incluso a verse desde el espacio, como la Gran Barrera Australiana.
Los corales son lo que los árboles son a los bosques. Si tú coges y talas todos los árboles, el bosque desaparece. Si tú coges y matas los corales, todo un arrecife desaparece. ¿Y por qué son importantes? Los corales o los arrecifes coralinos en el mundo cubren menos del 0.1% de toda la Tierra. Es decir, que son una gota de agua en los océanos. Pero en esa gota de agua está más del 25% de toda la biodiversidad marina. Además, es más o menos entre el 25 y el 30% de seguridad alimentaria a nivel mundial. Para sitios como el archipiélago de Islas del Rosario, Tayrona, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los arrecifes coralinos son los que están creando y llevando la posibilidad de que las poblaciones vivan allá. Entonces la importancia es porque los arrecifes coralinos nos proveen a nosotros, a los humanos, la posibilidad de seguir existiendo. Han habido varios estudios a través del tiempo, sobre todo desde la época de los 90 y especialmente de los 2000, que muchos investigadores se dedicaron a mirar cuál era el estado y cuáles eran las causas de la disminución de los arrecifes en términos de cobertura. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se dice que más del 58% o está en estado crítico o está deteriorado o ya no tiene nada más que hacer. Hemos generado muchísimos cambios a nivel ambiental, a nivel climático, que los corales no han tenido el tiempo para poderse adaptar. Entonces, desde el año pasado venimos registrando a nivel mundial un aumento en la temperatura del agua. En el Caribe el año pasado llegó hasta los 32, 34 grados centígrados en los diferentes sitios y eso nunca había pasado antes que nosotros sepamos. En estos casos, cuando la temperatura es muy alta y se mantiene por más de 3 meses, los límites de tolerancia a ese estrés se sobrepasan. Cuando la temperatura del agua sube, la simbiosis coral-alga empieza a fallar. El alga comienza a producir una sustancia tóxica para el coral, lo que provoca su expulsión, interrumpiendo de este modo una relación de años y beneficio mutuo. Al expulsar las algas, el coral no solo pierde su color, sino su principal fuente de alimentación. Aunque los pólipos pueden seguir alimentándose de pequeños animales, el blanqueamiento lleva al coral a un estado de inanición, que si se prolonga por mucho tiempo, lo lleva inevitablemente a su muerte. Sin embargo, el blanqueamiento puede ser reversible. Si la temperatura del agua disminuye, el alga deja de producir la sustancia tóxica para el coral y la simbiosis se restablece. En los últimos años, que ha sido la parte más difícil, a Bahamas llegó una enfermedad que se llama la enfermedad de pérdida de tejido coralino. Esta enfermedad es una de muchas enfermedades que afectan a los corales, pero es la primera enfermedad que afecta a tantas diferentes especies de coral. La enfermedad de la pérdida de tejido es tal cual dice su nombre. El coral pierde el tejido y si pierde el tejido, pierde su esencia. Es decir, ya no existe el animal. En el año 2014, se detectó por primera vez la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro y desde entonces se ha estado esparciendo por todo el Caribe. Esta enfermedad devastadora causa la muerte de miles de colonias de coral en muy poco tiempo. Su letalidad es tal que afecta a más de la mitad de las especies constructoras de arrecifes coralinos del Caribe. Hasta el momento no se conoce qué causa la enfermedad. Lo que sí es cierto es que es una enfermedad muy contagiosa y letal que supone conjuntamente con el blanqueamiento la mayor amenaza para los arrecifes del Caribe al día de hoy. Entonces tenemos 3 escalas de afectación: nivel local, nivel regional y nivel global. El cambio climático es nivel global, es decir, personas como yo, personas como tú, no podemos hacer mucho para parar el cambio climático. Estas son decisiones políticas. Hay otras que son más regionales, que son como por ejemplo el uso de químicos,
de toda la parte agropecuaria, la deforestación, la entrada de sedimentos, pero hay cosas que son locales, digamos, extraer arena de las playas blancas de arenas arrecifales, pararse encima de los corales, botar basura, las malas prácticas de pesca, las construcciones a nivel de costa que no tienen en cuenta la dinámica de sedimentos de las playas, el tráfico de organismos, malas prácticas de buceo, utilizar bloqueadores solares que no son ambientalmente responsables con los corales. También, y esto es parte de lo que las autoridades tienen que hacer, determinar las capacidades de carga de los sistemas, es decir, cuánto es el número máximo de personas que pueden entrar a Playa Blanca durante cada día y no aglomerarlos. Entonces hay un montón de cosas que se hacen que tienen detrimento sobre los corales y los arrecifes, pero que son prácticas que se pueden cambiar muy fácilmente si uno conoce de ellas. Muchos de nosotros pensamos que hacer ciencia es para aquellos científicos o biólogos que están con una bata en un laboratorio. La ciencia ciudadana es algo muy lindo, es poder contribuir positivamente a la investigación y a la conservación. Y esto lo hacemos es para que las personas obviamente aprendan y puedan elevar sus niveles de conocimiento y adicional a eso de conciencia. Pero lo que más nos interesa es tocar esas fibras de las personas, que las personas finalmente se enamoren. Entonces, el objetivo de nosotros siempre fue pues, saber qué era lo que estaba pasando, cómo se reproducían, cómo crecían, qué las afectaba. Y luego ya estamos en el cuento de la restauración. Yo creo que los científicos y los investigadores deberían llegar a un punto en el que sean capaces de transmitir ese conocimiento de ciencia pura a una ciencia ciudadana para que la gente del común pueda entender cuáles son las cosas que están pasando, sobre todo las amenazas que tenemos ahora, y no solo las amenazas, sino lo que se está haciendo acá. Es más una cultura regenerativa, el de venir a un lugar como este y dejar lo mejor de lo que estaba, y eso debería nacer de la guianza de los educadores, docentes e investigadores que tenemos en el país. El Consejo Comunitario se comienza a vincular desde 2018 en el tema de restauración de coral. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si nos damos cuenta, cada día hay más corales más muertos. La conservación de los corales acá es muy importante porque la mayoría de los nativos viven de la pesca, y si no hay coral, no hay peces, y si no hay peces, no hay vida. No, pues o sea, los corales son de mucha importancia, o sea, aquí dependemos casi que completamente de ellos. Bueno, mi sueño realmente es que la isla otra vez volviera a esa época, que hubieran bastantes arrecifes de corales como eran antes. La comunidad son los que tienen la posibilidad de hacer de este proyecto un éxito. Ellos tienen que ser conscientes de lo que está pasando en términos de lo que estamos perdiendo en recursos pesqueros, su seguridad alimentaria, lo que les va a afectar si los arrecifes desaparecen en toda la parte del turismo, y poderlos a ellos no solamente involucrarlos, sino haciéndolos parte del proyecto, es la única manera que ellos se van a apropiar. Me ayudas a armar ventiladores. Entonces, ¿cómo armamos las cajas? Hay que traer las gametotrampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me falta una. 20. Pero ustedes van a coger ese Eurohidrolis Trigosa. Solamente. Solamente.
y ahí se tienen que empezar a mover. ¿Y no podemos pasarnos de largo? ¿Empezar acá y pasarnos de largo? La mayoría sí lo soportamos. Esto es casi 2 horas, hora 40. ¿Ya qué profundidad estamos ahí? Máximo es 13 2. Pero entonces tendríamos que tener la siguiente consigna. Hay 10 gametatrampas. 5 se van para Orbicela, anularis, no Fabiolata. O sea, la de la bola. Y las otras 5 van para Pseudodiploria. Porque el objetivo es Pseudodiploria, no es Orbicela. En el Caribe, 6 y 7 días después de la luna llena de septiembre, entre 1 y 4 horas después del ocaso. Este es el momento en que, según un riguroso trabajo de investigación, algunas de las especies más importantes en la construcción de arrecifes de coral ajustan su cronómetro biológico para realizar el desove. Durante este evento, cientos de corales de las diferentes especies se sincronizan para liberar cada una a su turno millones de gametos al agua, empacados en lo que los científicos llaman bolsas gaméticas. Estas bolsas flotan y al tener contacto con la superficie y ayudados por el movimiento de las olas, se rompen, liberando los gametos. Los espermatozoides reciben señales químicas por parte de los huevos para su fertilización y una vez lograda, se da inicio a la creación de nuevos embriones o cigotos que en un futuro se convertirán en nuevos corales que ayudarán en la formación de nuevos arrecifes. Después de casi 2 décadas de trabajo realizado por los científicos de diversos centros de investigación en Colombia y el mundo, se ha confirmado que la reproducción sexual juega un papel clave en la restauración de los arrecifes de coral. Sin embargo, las altas temperaturas han dificultado su fertilización natural. Por eso, durante estos eventos de desove, se seleccionan colonias saludables de 5 de las especies más importantes para la formación de arrecifes coralinos en diferentes áreas del arrecife para colectar las bolsas gaméticas. Una vez comienza el desove, se ubican las gametotrampas buscando colectar una pequeña cantidad de gametos en el tubo, para luego retirarlo evitando sacudirlos. En este proceso es de vital importancia evitar que se revienten las bolsas gaméticas y haya así una autofertilización, lo que haría que se perdiera el trabajo. No siempre los corales desovan, a pesar de la data que se viene recolectando desde 1997. Por esta razón, se busca seleccionar más colonias garantizando que alguna libere, lo que implica más personal capacitado para abarcar más espacio en el arrecife. Luego en el laboratorio se mezclan el esperma con los huevos de diferentes colonias para asegurar una variabilidad genética adecuada y así criar las larvas de coral en sistemas con temperaturas controladas, garantizando que cada cigoto que sobreviva sea un individuo genéticamente diferente. Los cigotos se desarrollan hasta formar larvas. Al cabo de unos pocos días, estas empiezan a descender hacia el fondo buscando un lugar adecuado para sentarse, para lo cual se les proporcionan sustratos donde no compiten con otros organismos. Una vez encuentran ese lugar ideal, se fijan e inician la metamorfosis que los convertirá en pólipos primarios. Poco a poco desarrollan sus pequeños tentáculos y empiezan a calcificar su exoesqueleto. Sin embargo, este es un periodo de alta mortalidad debido a la poca reserva energética. Así que una vez que ya tengan bien formados sus tentáculos, se les da alimento. Y el agua de mar hiperfiltrada de los sistemas de cría se va cambiando progresivamente por agua de mar sin filtrar para que adquieran los zooxantelas y de esta forma evitar que mueran por inanición.
Una vez los pólipos primarios hayan adquirido las zooxantelas y ya se observe el inicio de la formación del exoesqueleto, se llevan de vuelta al arrecife para que continúen su crecimiento. En este proceso, además de criar corales y obtener el acervo genético, se está dando la probabilidad de supervivencia a los reclutas de entre el 1 al 5%, un porcentaje alto con relación a los que sobreviven en estado natural. El objetivo de llevar los nuevos corales al arrecife es contribuir a los procesos de restauración y recuperación de los arrecifes coralinos, los cuales son ecosistemas claves para la humanidad. Hola, aquí en Parque Corales del Rosario, en el sur una colonia, en el norte 5 colonias de Pseudodiploria strigosa, entre las 7:50 y entre las 7:40 y las 8:10. Habían unos huevos que eran unos gametos, unas bolsas, que eran como gris y otras eran como rosaditas, pero eran Pseudodiploria strigosa. Ya estamos fertilizando, salió muchísimo, solamente colectamos de 2 falcons, a pesar de que hubiéramos podido colectar mucho. Habían unas colonias repletas. Nada, estamos felices. Reporten entonces, reporten. Chao, chao. ¿Reporta desde el laboratorio? Aquí desde el laboratorio de cría de larvas. El Laboratorio Nacional de Cría de Larvas. Laboratorio Nacional de Cría de Larvas. Hoy, desde acá, reportando el grupo de nosotros. Estamos felices, estamos muy felices. Si nosotros queremos conservar lo que tenemos ahorita, en especial los arrecifes que están en mejor estado, nos toca aplicar en estos momentos todo lo que sabemos de manejo y de conservación. La construcción en tierra de un centro de rescate y de propagación de larvas en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo marcará un hito importante en la conservación y preservación de los arrecifes de coral en Colombia y el Caribe. Este proyecto tiene como objetivo principal mantener un banco genético de corales en tierra para asegurar la conservación de especies clave y continuar la producción de nuevas colonias de coral mediante la reproducción sexual. Además, se busca aumentar la cantidad de corales bebé producidos en cada evento reproductivo y convertir las instalaciones en un centro de educación y entrenamiento para la comunidad, los visitantes al parque y a la academia. Con estas acciones se estará dando un paso contundente hacia un futuro más prometedor para nuestros arrecifes de coral y para la salud de nuestros océanos. Entonces, definitivamente lo que nosotros estamos haciendo, nuestro centro de rescate, nuestra propagación larval, ese coger los gametos y mezclarlo entre las colonias, esa diversidad genética, es probablemente lo que nos va a permitir no tener un arrecife como antes, pero tener un arrecife sano, con colonias de especies o vulnerables o resistentes o las más apropiadas para el sistema, porque nos toca mezclar. Tener esa diversidad va a ser lo que nos va a permitir a nosotros tener ese futuro.
tenemos un trabajo maravilloso, es contacto con la naturaleza, contacto con nosotros mismos a través del contacto con la naturaleza. Estamos en contacto con un ambiente increíblemente bello y diverso y simplemente es un poco devolverle todo lo que nos da. Y Elvira contagia de su pasión y ella nos impulsa a seguir trabajando en ese sentido, en la conservación y en la restauración. Digamos que lo que nos ha unido a todos se llama Elvira Alvarado. Elvira, a través de su entusiasmo, de su interés, a través de su conocimiento, ella ha logrado unir a todos los agentes que trabajan en el parque de una u otra manera. Digamos que lo que nos ha unido es ella, esa persona que nos ha contagiado de su entusiasmo y de la necesidad sobre todo de ayudar, de hacer algo. Elvira ha sido fuente de inspiración para todos. Me encanta cómo ella transmite esa pasión y ese amor por los corales y obvio por eso es la mamá de los corales. Pero hay una cosa que es fundamental y es que tenemos que hacer que todos nosotros empecemos a entender que la conservación ya no es suficiente. Porque es que nosotros ya pasamos esa línea, ya no se trata de cuidar los corales, se trata de restaurar los corales. A veces yo siento que somos tan soñadores, pero que esa misma pasión, esos mismos sueños hacen que uno sienta que sí va a pasar cosas y que por lo menos si no pasan no importa, hicimos todo para que pasaran. Creo que tenemos toda la energía para poder hacer el cambio. Lo que necesitamos ahora es simplemente continuar y que esto sea una bola de nieve, que esto no se quede en nosotros, sino que empiece a aumentar. Entonces yo sí creo que podemos hacerlo y yo cada vez que veo buenos resultados, pues digo, no, aquí es por el camino por el que vamos. Mientras haya vida, mientras el que muere sea reemplazado por uno nuevo, una cría, hay esperanza. No se acaba la población. Y si no se acaba la población, no se acaban todas las especies que están viviendo alrededor, lo que tenemos una comunidad. Todavía tenemos esperanza aquí, tenemos cómo hacerlo, hay que hacerlo.